Se dirige a ustedes el doctor Edwin Morales Cortés. En esta ocasión, vamos a estar dialogando sobre las entrevistas de selección acertada o entrevistas basadas en el comportamiento. En un video anterior, estuvimos dialogando sobre la importancia de las entrevistas en los procesos de selección de recursos humanos. Acompáñenme. Las entrevistas de selección acertada o basadas en el comportamiento son muy particulares, ya que no son cualquier entrevista y el margen de error lo vamos a reducir desde la perspectiva que participan en el diseño previo de las preguntas que se van a realizar, usualmente por lo menos un supervisor, un funcionario de recursos humanos. Debemos partir de la premisa de que cualquier persona que conozca el puesto debe aportar en el diseño o tal vez en el proceso de entrevistar. ¿Por qué? Porque no necesariamente debemos limitarnos a un funcionario de recursos humanos o a un supervisor inmediato. Todo aquel que conozca y que pueda aportar el proceso va a conocer y va a poder aportar información en términos de cuál es el mejor o la mejor candidato o candidata a empleo. Las entrevistas de selección acertada están basadas principalmente en competencias. Como habíamos dicho antes, hay que mirar el puesto, pero también hay que mirar qué es lo que está buscando la organización. Cuáles son las condiciones de ese clima, cuáles son las circunstancias, los modos de operar. ¿Qué es lo que caracteriza a los mejores trabajadores y a aquellos que son más exitosos? Y tenemos que ser capaces de identificar esas competencias, que algunas pueden ser muy particulares al tipo de puesto o función que se realiza, y buscar, antes de tomar una decisión de empleo, si la persona puede encajar en ese contexto. De manera que la entrevista de selección acertada va a contribuir a que la persona, a la medida, ¿verdad?, sea como que seleccionada esa persona a la medida para ocupar el puesto en la organización. Estudios sugieren que el 32% se logra de aumento en aceptación de la oferta de empleo luego de haber participado de una entrevista de selección acertada. También en empresas se ha reducido la rotación o el turnover, el abandono del puesto en hasta un 50%. El aumento o la mejoría en el desempeño promedio del trabajador seleccionado ha tendido a reflejarse más de un 50% en ese aumento. En algunos casos, hasta un 75%. Por parte de los supervisores, ha habido en algunos casos un aumento en la confianza en el proceso de selección y en el sujeto seleccionado de más de un 66%. Y en aquellos casos donde sean puestos, donde se han nombrado personas para atención al servicio al cliente, la mejoría reflejada ha sido de un 22%. Puede ser un trabajador potencial o un aspirante a empleo o un candidato, yo le llamo aspirante cuando está solicitando y se está filtrando las solicitudes, pero ya un candidato cuando está siendo parte del proceso de selección puede ser genial, puede mostrarse con grandes logros, pero no necesariamente es la persona idónea o no necesariamente es el momento histórico adecuado para su contratación. Debemos tomar en consideración cuáles son las proyecciones estratégicas y a su vez también contrastar los planes de vida, los planes de desarrollo académico y los planes de desarrollo profesional del aspirante, porque todo eso nos va a llevar a conocer si estamos tomando la decisión correcta. No solamente pensando en el corto y mediano plazo, sino largo plazo. Los procesos de reclutamiento y selección son costosos, no solamente por todo lo que implica el proceso de contratar a esa persona y todos los funcionarios involucrados. En algunas ocasiones se otorgan bonos, incentivos, sino porque hay que repetir todo eso. Y obviamente la publicación de convocatorias se ha reducido el coste, pero aún hay algunos costes implicados dependiendo la opción que usted
seleccione para mercadear o para comunicar esa convocatoria. Las actitudes son importantes y en los procesos de entrevista podemos indagar un poco más sobre qué motiva, qué satisface, cuán comprometido la persona. No dice que estará, la persona te puede decir que va a estar motivado, que va a estar comprometido, que va a estar involucrado. No, en la entrevista de selección acertada nos enfocamos en los resultados alcanzados y nos enfocamos en esas acciones que son hechos evidenciados y demostrables. Es importante que podamos no solamente indagar en la entrevista de selección acertada conocimientos o competencias técnicas y especializadas, sino también algunos rasgos de personalidad que podamos conocer si es el perfil que estamos buscando. Una de las herramientas importantes dentro de la entrevista de selección acertada es que está basada en comportamiento y nos ayuda a diferenciar entre aquellos comportamientos ideales y aquellos comportamientos reales alcanzados. Realizar preguntas abiertas es importante, pero cada una de esas preguntas debe ser parte de una dimensión. Cada criterio o cada competencia, cada aspecto que queramos medir, tiene que ser definido. Y a partir de esa definición conceptual, tal vez con algunos elementos teóricos, vamos a desarrollar preguntas que midan esa dimensión. Una dimensión puede tener 4, 5, 6 vertientes. De cada vertiente debemos hacer por lo menos una pregunta, aunque también pueden haber preguntas equivalentes. Recuerden que el deseo de la persona ser contratada o su aspiración o el preguntarle qué la persona estaría dispuesta a hacer o dispuesta a comprometerse no es suficiente. De hecho, puede introducir error. Puede ser una ilusión, incluso lo que se escribe en el resumen y en la solicitud de empleo. No queremos ilusiones, no queremos promesas. A través de la entrevista de selección aceptado basada en el comportamiento, podemos introducir mayor validez al proceso de selección y tiende a tener un mayor valor de pronóstico. Habrá de constituir una evidencia, porque también podemos documentar y mantener en registro en qué nos basamos para tomar la decisión y a su vez reducir la posibilidad de querellas o demandas. Se requiere de objetividad de los evaluadores. Pero ciertamente no solamente vamos a estar trabajando con un aspecto cualitativo, sino con aspectos cuantitativos porque hay formas de valorar, emitir valoraciones. Si la persona excede, si la persona cumple, si su desempeño está por debajo del esperado o si incumple lo esperado en la entrevista. Y no solamente a partir de un entrevistador, sino de un comité de evaluadores. Todo eso se espera que aporte en la reducción de sesgo. Recuerden que es importante que la entrevista de selección acertada mida competencias vinculadas al puesto y hay otras que están vinculadas a la organización conforme a la ciudadanía corporativa que quieren desarrollar. Vamos a tener una participación individual de los evaluadores y a su vez grupal. No solamente planificando el proceso, diseñando el proceso, desarrollando el proceso, evaluando al candidato y evaluando los resultados del proceso y tomando decisiones como parte del cierre de ese proceso. Se requiere de estructura para que las decisiones sean las mejores. Siempre recordando que queremos contratar a los mejores trabajadores potenciales, ¿no? Y que es importante el mérito, pero no solamente el mérito esperado, sino el mérito alcanzado. Algunas de las aproximaciones a la técnica para que las puedan desarrollar, siempre se plantea al entrevistado que describa situaciones. La entrevista suele ser una semiestructurada porque aunque las preguntas están establecidas, se pueden hacer preguntas equivalentes. Cada evaluador puede hacer una pregunta de cada dimensión, pero también se puede solicitar que el aspirante o entrevistado abunde, brinde ejemplos
sea más preciso y especifique resultados alcanzados. Por lo tanto, es semiestructurada. Es importante que más allá de precisar el rol que asumió en X proceso, en Y determinada toma de decisiones, que indique los resultados alcanzados y cuánto aportó a esos resultados, pero que también plantee retos que ha enfrentado y cómo los afrontó. Y obviamente lo que estamos buscando es si los afrontó y el éxito que alcanzó. También podemos indagar para ver que la persona no esté ideando o imaginando o creando. Podemos preguntar modos específicos de intervención, contingencias que haya tomado y cómo lidió con un mal resultado o con un resultado no esperado. En la entrevista de selección acertada hay un esquema que es el esquema STAR, de estrella, donde se plantea primero la situación, que la persona relate la situación, se enfoca en la tarea, cómo cumplió, por ejemplo, con fechas límites y o responsabilidades, la acción que realizó o acciones transformadoras y los resultados alcanzados, que precise cómo se produjo ese resultado, qué evidencia existe y si ese resultado fue medible y cuál fue el grado de cumplimiento, si meramente se cumplió o si se excedió. Usualmente se utiliza para valorar escalas Likert, ¿verdad? Yo no recomiendo que tenga 5 niveles, sino 4 niveles para evitar la regresión a la media. Eso quiere decir evitar valoraciones promedio, que a veces se pierde mucha información allí. Vamos a estar valorando aspectos críticos de cada sujeto y luego vamos a poder comparar las puntuaciones. Se pueden establecer pesos relativos, o sea, unas dimensiones y unas preguntas pueden valer más dependiendo de la importancia que revista para el puesto y para la organización. Como les dije, vamos a poder hacer preguntas de seguimiento cuando la respuesta sea ambigua, evasiva. Vamos a poder también examinar el lenguaje no verbal y también se le puede dar una puntuación a ello. Debemos estar atentos cuando las pausas sean excesivas, cuando se cambie la mirada, las palabras que se utilicen sean negativas o el tono de la voz varíe. Podemos hacer apuntes sin distraer la atención. Y esos apuntes y cada valoración, a su vez, tiene que haber unas observaciones que expliquen. No pueden estar basadas en juicios valorativos y mucho menos en aspectos discriminatorios, pero tiene que haber una observación, un comentario que explique y permita abundar, luego de realizada la entrevista, en el por qué se otorgó ese valor en cada respuesta. Como parte del cierre, hay que agradecerle a la persona por haber estado disponible, hay que indicarle cómo nos vamos a poner en contacto con la persona, cuáles son los próximos pasos en el proceso de selección, si se va a estar indagando en referencias y cualquier método de indagación e investigación que se vaya a utilizar, y plantear o preguntar si la persona está interesada y disponible y la posible fecha de efectividad, y que obviamente requiere de evaluaciones posteriores de ese mismo proceso u otros procesos futuros dependiendo la extensión del proceso de entrevista o del proceso de selección, que usualmente tiende a ser más riguroso y más extenso cuando son puestos gerenciales. Esperamos que sea de utilidad. La información provista requiere de buscar información, de practicar, pero sobre todo crear conciencia sobre esta gran herramienta que conocemos como la entrevista de selección acertada o entrevistas basadas en comportamiento, que han probado ser exitosas y han contribuido significativamente a la eficiencia y a la eficacia en los procesos de selección en las organizaciones. Se despide de ustedes el doctor Edwin Morales Cortés y será hasta una próxima ocasión.